Continuamos nuestra serie Las señales de los tiempos, hermanos. Hace 8 días comenzamos a hablar de una de las señales inminentes de la venida del Señor Jesucristo, que es la manifestación del anticristo. Hace 8 días la enseñanza se llamó el anticristo, la gran tribulación y la iglesia. Dijimos que en realidad no queríamos imponer ninguna manera de pensar, sino leímos todos los pasajes donde las escrituras hablan del anticristo, por lo menos en el libro de Daniel, y vimos la relación del anticristo con la iglesia. Las preguntas que hacíamos hace 8 días era: ¿la iglesia verá esta gran señal? O sea, ¿verá la manifestación del anticristo? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? ¿Sí? Y vimos siempre que en el libro de Daniel se habla del anticristo, se le relaciona con el pueblo de Dios, con la gran persecución. Entonces hoy vamos a avanzar un poco en el mismo tema, porque ese día solo vimos algunos pasajes de Daniel. Lo primero que quiero que comencemos a mirar es que las escrituras muestran claramente cuánto tiempo va a durar el gobierno del anticristo, específicamente en lo que se ha llamado la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces vamos a mirarlo para seguir poniendo una base firme, porque como les dije hace 8 días, hermano, hasta ahora estamos comenzando a poner el camino sobre el cual vamos a caminar, y es bueno que tengamos una base completa a través de todas las escrituras, que no lleguemos a la conclusión de cierto asunto por 2 o 3 versículos, sino que nos muestra toda la palabra. Amén. Entonces primero quiero que leamos la profecía de Daniel de las 70 semanas, que se encuentra ahí en Daniel capítulo 9, hermanos. Vamos a mirar lo mismo, las mismas preguntas, hermano. ¿Estará la iglesia cuando el anticristo se manifieste? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esas son grandes preguntas que en medio del pueblo de Dios, en el tiempo que estamos viviendo, deben comenzar a solucionarse por medio de la palabra, porque la palabra nos prepara para las cosas que debemos vivir. Esperar o no esperar esto, estar atentos a que va a suceder esto o no lo va a suceder. Dice Daniel que él estaba viendo los 10 cuernos, y vio que dentro de esos 10 cuernos surgió uno. Él lo vio. La pregunta es: ¿será que los cristianos de la última generación van a ver la manifestación del inicuo o no la van a ver? ¿Van a pasar por la persecución que va a levantar este hombre en contra de todo lo que es Dios? Entonces vamos a seguir meditando en este asunto. Entonces Daniel capítulo 9, al final, más o menos en el versículo 24, se nos habla la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Varias cosas se van a cumplir en esas 70 semanas. Lo primero que se dice, están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. En medio de esas 70 semanas el Señor iba a quitar el pecado de su pueblo. Eso sucedió en la semana 69, cuando el Mesías príncipe se le quitó la vida, no por sí mismo, sino más adelante Isaías 53 nos dice que él fue herido y molido por nuestras rebeliones. Eso pasó entre esas 70 semanas. Iba a pasar para traer la justicia perdurable. Ese es el reino mesiánico del Mesías prometido. En esas 70 semanas Israel iba a ver cómo Dios iba a volver a su Mesías y establecer su reino. Cosa que todavía no se ha cumplido, hermano, porque el reino perdurable del Mesías se establecerá y dará comienzo en el periodo de 1000 años, cuando Cristo vuelva a reinar. Y dice: y sellar la visión y la profecía. Y mira, dice cuando comienza la justicia perdurable. Y ungir
al Santo de los Santos. ¿Cuál Santo de los Santos? El que Daniel había visto en las profecías anteriores, que dice Daniel, y vi uno que subía como entre las nubes, y fue puesto delante del anciano de días, y el anciano de días le entregó el reino que es eterno y para siempre. ¿Sí? Cuando el Señor es resucitado. El Señor Jesucristo es el Santo de los Santos. 70 semanas están determinadas para que todo esto se cumpla. Curiosamente, el ángel le explica a Daniel que esas semanas van a tener varias partes. ¿Por qué incluimos esto? Porque la última semana es aquel periodo en el cual el anticristo va a firmar un pacto con muchos y Dios le va a permitir, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios le va a permitir al anticristo enorgullecerse a tal punto que a la mitad de la semana va a cortar el continuo sacrificio y hacer la abominación desoladora, la cual habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, que hace 8 días la leíamos. Entonces, cuando el Señor se refiere a eso, dice, hermanos, le dice a los discípulos, lean y entiendan. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el periodo que va a gobernar el anticristo, las dos partes, la primera semana, la segunda semana, mostrando que la segunda semana es la semana de la parte de la semana de la gran tribulación. La pregunta es, ¿los cristianos van a estar en la última semana profetizada por Daniel? ¿Los cristianos van a ser arrebatados antes del comienzo de la semana, en la mitad de la semana o al final de la semana? Los cristianos, si van a pasar por ese periodo, van a sufrir la gran tribulación. Estas son preguntas que debemos hacernos a la luz de la palabra. Son preguntas que hoy en día traen muchas líneas de interpretación en medio del pueblo cristiano. Algunas muy conocidas, otras muy acomodadas. Porque comienzan a acomodar todo acá así como, no, si esto es esto, entonces unos se van a la mitad, otros al comienzo, otros a la mitad, otros al final, y se ha llegado a muchas cosas. Pero vamos a ver qué dice la palabra, ¿ven? Hace 8 días ya comenzamos a examinar esas preguntas. Mira lo que sigue diciendo. Sabe pues y entiende, esto es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. Que entendamos, que no pasemos las cosas por alto, que discernamos a la luz de las Escrituras qué es lo que Él ha dicho y lo que ha revelado. Salomé leía, bienaventurados, qué frase, ¿no? Los que leen y guardan las palabras de esta profecía, hablando de Apocalipsis, hermano. Los cristianos hoy no quieren leer Apocalipsis, no quieren leer nadie, solo quieren leer las bendiciones de Deuteronomio 30. Jehová te bendecirá, Jehová te prosperará, Jehová esto. Pero aquellos libros que muestran lo que iba a vivir la última generación de creyentes, casi ni los leemos, hermano. Pero el Señor nos da entendimiento por su Espíritu, porque el mismo Señor dijo, lean y entiendan. Pedro dice, hermano, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Miren, hermano, usted no va a conocer al Señor y a entender al Señor si usted ve un noticiero, porque el noticiero es un medio de comunicación manipulado para transmitirle a usted lo que ellos quieren transmitirle. Usted quiere saber realmente y entender los tiempos que está viviendo, necesita la palabra profética más segura. Entonces por eso estamos examinando todas estas cosas, hermano, porque la palabra nos muestra por las señales qué tiempo estamos viviendo. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahí ya nos da las 62. Ahí nos da las dos, si podemos decir, la profecía de las 70 semanas tiene 3 partes. La primera parte es la primera semana, que es la restauración de la ciudad. La segunda parte es la venida del Mesías príncipe. Y la tercera parte, que ahí no la han mencionado, es el
pacto del anticristo con muchos, que es la última semana. La primera semana es la restauración. Ahí en el hebreo las semanas son shavuas, o sea, semanas de años. La restauración de Jerusalén después del mandamiento del rey persa duró 49 años, 7 semanas, porque 7 semanas de años son 49 años. Después de que pasaron los 49 años hasta la venida del Señor Jesucristo, exactamente fueron 62 semanas. Muchos hermanos han hecho el cálculo, el hermano Gino lo tienen del Roma en la profecía de Daniel. Cómo el Señor entró el día exacto que el Señor lo había profetizado a Jerusalén, y Él les dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo es que ustedes no pudieron conocer el día de tu visitación? Miren, hermanos, nosotros no sabemos cuál será el día en que Cristo volverá, pero el día que la primer venida de nuestro Señor Jesucristo estaba marcada con días. Miren, ¿saben qué han hecho los judíos? Los judíos en el Talmud hicieron una cosa con este pasaje, porque este pasaje muestra claramente el tiempo y la manifestación del Mesías. Como ellos lo rechazaron, todavía lo están esperando. Entonces dijeron: cualquiera que se atreva a interpretar este pasaje está bajo la maldición de toda la ley. Entonces ningún judío ortodoxo se atreve a estudiar este pasaje, porque si ellos estudian el pasaje, prácticamente van a llegar al año 33 de Cristo. Y ese era el año de la manifestación del Mesías, según la profecía de Daniel. Y eso es terrible para un judío. Ellos ni siquiera se atreven a leer esos pasajes, hermano. ¿Por qué? Porque un rabino dijo que eso estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermano, que Cristo cumplió esa profecía. Entonces, esas son las dos primeras partes de la profecía. Y mira lo que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías. La profecía era muy clara, ¿no? Miqueas lo decía: he aquí Belén, Efrata, pequeña para estar entre todas las tribus de David, esto, de ti me saldrá el legislador, y herirán al juez de Israel en la mejilla. Hasta. O sea, la palabra anunciaba que el Mesías claramente iba a morir. ¿Sí? Los judíos le decían al Señor: si tú eres el Mesías, pues baja de esa cruz. Y el Señor callado. ¿Por qué? Porque la profecía de Isaías 53 decía: varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros le tuvimos por azotado y abatido de Dios, mas Él fue herido y molido por nuestras rebeliones. La profecía cumpliéndose a la vista de los ojos de ellos, y no la entendieron, hermano. Multitud de profecías se cumplieron el día de la muerte de Cristo, y los judíos no entendieron. Que no nos pase a nosotros lo mismo, que hoy en día se están cumpliendo profecía tras profecía tras profecía, y nosotros en nuestra vida y no entendemos lo que el Señor ya había anunciado, hermanos. El Señor nos ayude. Por eso es tan importante esto, hermanos. Mira lo que dice: mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué está diciendo Daniel? Después de que se le quite la vida al Mesías príncipes, y acuérdense que Daniel está escribiendo como 400, 500 años antes del Señor. Después de que le quite la vida al Mesías príncipe, va a venir un pueblo. Y esa ciudad, que en el tiempo de Daniel no estaba ni reconstruida, ni había templo, se iba a reconstruir, y cuando él viniera, iba a destruir otra vez la ciudad y el templo. Mira lo que dice: destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa es la historia de Jerusalén a través de la historia. Devastación sobre devastación, guerra sobre guerra. En estos días vimos con los hermanos una de las guerras entre los musulmanes y los
cruzados por Jerusalén. Jerusalén ha sido pisada y hollada por los gentiles, hermano, por casi 1900 años. Y en 1948 el Señor hizo algo a la luz de todas las naciones, que el mismo Señor decía: cuando los hombres vean que mi ciudad, mi pueblo vuelva a Jerusalén y yo restaure las ruinas, sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. Y que lo que ha anunciado de un comienzo, he aquí yo lo haré en presencia de vuestros enemigos. Eso fue que la restauración de Israel, hermano, que fue una de las primeras señales que el Señor dio. Lo que Él dice en Mateo 24: cuando veáis la higuera. ¿Quién era la higuera? Israel. Que ya está pronto de brotar, que ya tiene flores. Sabed que el verano está cerca. Entonces, mira que después de esa destrucción y esa abominación, comienza a hablarnos de la última semana, porque entre la semana 69 y la 70 hay un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis, hermano? El tiempo de los gentiles. El Señor dice a su pueblo: he aquí yo quito de vosotros mi reino y se lo doy a un pueblo que dará el fruto. El Señor mandaba a predicar a los judíos, pero cuando los judíos no recibían la palabra, el Señor se volvía a los gentiles. Pero dice Pablo: hermano, no quiero que ignoren que Israel será restaurado y habrá salvación. Pero antes de que venga la salvación del Señor con su pueblo Israel, la Biblia muestra que Israel va a entrar en un pacto con el anticristo. El pacto de la última semana, que nos muestra el periodo de gobierno en el cual el Señor le va a permitir al anticristo engrandecerse mundial, política, económica y religiosamente. Mira lo que dice: y por otra semana, esa es la semana final, hermano, confirmará el pacto con muchos. Eso es lo que dice Pablo cuando digan paz y seguridad. Paz y seguridad, ¿sí? Ese va a ser un acuerdo de paz, hermano. Y mira que ahorita Israel con los palestinos, la Unión Europea, Estados Unidos, todos están allá. Rusia, ¿sí? Todos están ahí queriendo que se haga ese acuerdo. Es más, en estos días yo puse una noticia en la página donde se dice que en la próxima primavera, el próximo año, se va a llevar a cabo ese acuerdo de paz entre israelitas y palestinos. Y detrás de eso está Estados Unidos y la Unión Europea. Esos son movimientos que nosotros debemos de estar examinando a la luz de la palabra. Y curiosamente el próximo año vemos las señales de las lunas rojas, que también vamos a entrar a estudiar, sino que es mucho. Yo lo que quiero decir paso a paso para que podamos tener una comprensión clara de la palabra. Y dice: entonces la última semana es el tiempo del periodo del anticristo en que él engrandece su poder. Y miren lo que dice: a la mitad de la semana. Una semana tiene 7 días, entonces la mitad sería 3 días y medio o 3 años y medio. Y eso es un número que siempre aparece en las profecías relacionadas con la gran tribulación y el gobierno del anticristo, especialmente cuando él se engrandece. Mira lo que dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso fue lo que el Señor habló de la abominación desoladora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces Daniel pone la última semana como el periodo de engrandecimiento del anticristo, del pacto del anticristo, y nos relata que a la mitad de ese periodo, a los 3 años y medio, él va a hacer cesar los sacrificios. Esto fue lo que el Señor dijo, que cuando vean la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, huyan de Jerusalén, ¿sí? Porque comienza el periodo de la gran tribulación. Estos 3 años y medio son descritos en varios pasajes.
Vamos a leer los varios pasajes donde se nos hablan de los 3 años y medio y después vamos a ver si la iglesia va a estar en ese periodo. Si la iglesia va a ser raptada antes. ¿O qué va a pasar? Vamos a leerlo, a ver qué dice la escritura. Usted va a leer y usted va a sacar sus propias conclusiones. Amén. Entonces veamos primero los pasajes que nos hablan de este periodo. Ahí más adelante, Daniel 12. Primero leámoslo en Daniel 7, hermano. Daniel 7, versículo 25. Dice, aquel que surge de los 10. Nosotros sabemos que los 10 son el núcleo de la Unión Europea, ¿sí? Ya lo estudiamos también. Esos son los árboles. Y mira lo que dice. Leámoslo desde el 24, 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? De aquella Roma destruida, ¿sí? De aquella cabeza herida, ¿qué? Se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Es más, Apocalipsis 17 dice que la intención de estos reyes es entregarle el poder a la bestia. ¿Cuál es la bestia? El octavo, el anticristo, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Eso ya hemos hablado harto de eso. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y mira que aquí se relaciona al anticristo y a los santos del Altísimo. Y a los santos del Altísimo ni verá porque ya los arrebataron. No. Dice, quebrantará. ¿En qué periodo, hermano? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y mira esta frase, hermano. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de tiempo. ¿Qué es eso? Lo que más adelante Daniel nos habla de ¿qué? De la mitad de la semana final. 3 años y medio. La Biblia es tan clara, hermano, que lo dice en días, lo dice en meses y lo dice así: tiempos y mitad de tiempo. Para que nosotros sepamos, hermano. Curiosamente, Alejandro Magno tuvo su tiempo. El imperio romano tuvo su tiempo, el rey de Babilonia tuvo su tiempo, el rey de Medio Persia tuvo su tiempo, el anticristo va a tener su tiempo y la Biblia nos describe cuánto va a ser, hermano. Y cuándo se va a engrandecer y sin aviso destruirá a muchos, dice la palabra. Entonces aquí se nos habla, Daniel 12 nos vuelve a hablar del asunto. Y dice, este pasaje es tremendo. Y en el 6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿qué es lo que venía hablando de las maravillas? Aquella persecución terrible. Hace 8 días la leíamos, que aún los sabios del pueblo que enseñarán a muchos que serán entregados por cárcel, que sufrirán despojos, que pasarán persecución, y dice, aún para eso hay tiempo. Entonces dice aquel ángel, ¿cuándo será el tiempo de estas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será, imagínate, un ángel jurando en el nombre del Señor, que será por tiempos y la mitad de tiempo, afirmando que todo lo que el Señor había venido revelando por la profecía, 3 años y medio. Apocalipsis también nos habla de este periodo, hermano. Apocalipsis 12 lo dice como aquel periodo en el que el dragón va a caer del cielo y se va a aferrar a destruir a la mujer y a la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12, versículo 6. Y dice, y la mujer siempre es el pueblo de Dios, hermano, huyó al desierto, 6, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Cuánto tiempo? Para que allí la sustenten por 1260 días. Esos son 3 años y medio.
Ese es el tiempo que se le va a conceder al dragón perseguir al pueblo de Dios en la mitad de la última semana de Daniel, la gran tribulación. Pero aquí Apocalipsis dice algo bastante misterioso. Dice que el Señor va a llevar a la mujer al desierto y la va a guardar. Ahorita vamos a hablar de eso. Miremos otro pasaje en Apocalipsis que habla de ese periodo, hermano. Ahí más adelante en el 14. Y dice, 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. 12:14, sí. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez el tiempo. Y es más, ahí en el capítulo 11, donde se nos habla de los testigos, también se nos vuelve a decir que Dios va a tener dos siervos tuyos que van a estar en la mitad de la semana de la gran tribulación, y estos hombres van a ser como Moisés y como Elías, hermano. Así como cuando Faraón decía, no voy a dejar al pueblo de Israel, ¿sabe qué decía el Señor? Decía Moisés, di esto. Entonces Moisés decía, el agua del río se va a convertir en sangre. Y así pasaba. Así habla la Biblia, que van a haber dos hombres en Israel, judíos cristianos, que cuando el anticristo se levante a perseguir al pueblo de Dios, estos hombres se van a parar como Moisés y Elías. Y todo lo que estos hombres digan se va a cumplir, hermano. En medio de la gran tribulación. Mira, ahí lo dice, no lo estoy inventando yo. Y dice, en el versículo capítulo 11, dice, vamos a leerlo desde el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué? Miren, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, el anticristo va a venir y va a hollar la parte exterior del templo, que es donde está el altar de bronce, que es aquel lugar que va a ser profanado, hermano. Como lo hizo Antíoco Epifanes, que cogió un puerco y lo ofreció delante de sus ídolos. Pero en la parte que él ofrece es en la parte exterior del templo. ¿Se acuerdan que el tabernáculo tenía tres partes, hermano? El lugar santísimo, el santo y el atrio. El atrio era donde estaba la fuente de bronce y el altar de bronce, donde eran los sacrificios. Esa es la parte que el Señor le va a permitir profanar al anticristo. Esa es la parte que hoy en día los judíos ya hicieron un decreto para que se comience a restablecer los sacrificios. Ellos, para ofrecer los sacrificios, no necesitan todavía el templo, porque cuando Esdras y Nehemías fueron a reedificar la casa, hermano, lo primero que ellos reedificaron fue el altar de bronce. Después las columnas y el resto del templo. Posiblemente en nuestro tiempo la reconstrucción del tercer templo va a tener base en la tipología de Esdras y Nehemías. El hermano Gino en estos días compartió una prédica sobre ese tema en Brasil, hermano, muy actualizada, con noticias, con fechas, hermano, donde ya esto del altar del bronce ya están los sacerdotes preparados. Yo tengo unas imágenes en la página donde se muestra que hicieron una ceremonia para preparar a los jóvenes, cómo ofrecer sacrificio, como todo esto. Ya el altar lo tienen, los sacrificios lo tienen, la vaca roja que llevaban años esperando, ese tipo de animal para el sacrificio, ya lo tienen. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermanos? ¿Qué tiempos? Dice, porque ha sido entregada a los gentiles. ¿Cuánto tiempo? La mitad de la última semana. Mira, dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Mira qué curioso, ¿no? La palabra no se contradice, hermano. ¿Sí ven? Solo estamos mirando los versículos donde nos habla del periodo de la gran tribulación, de los 42 meses, de los 3 años y medio, de los 1200
60 días, 60 días. 60 días. Entonces, hermano, ahora vamos a comenzar a entrar al punto crítico, hermano, a la pelea, a lo que causa conflicto. ¿Estará la iglesia en la manifestación del anticristo? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Siempre que uno va a hablar esta cosa, siempre hay dos pasajes que los hermanos sacan para apelar a que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Los pasajes son Apocalipsis 12 y Apocalipsis 3, cuando el Señor le habla a Filadelfia. Pero lo que vamos a hacer es ver esos pasajes y ver qué estaba hablando el Señor. Y si lo que el Señor estaba diciendo era diciendo a los creyentes que Él los iba a sacar de ese periodo, que Él los iba a arrebatar, o ¿de qué estaba hablando el Señor? Porque no podemos interpretar un pasaje aislado de todas las escrituras, hermano. Lo primero que vamos a hacer es leer algo que el Señor dijo en Mateo 24 y después vamos a mirar esos dos pasajes y otros. Entonces, Mateo 24, el Señor habla de algo que se ha llamado, por causa de lo que Él mismo dice ahí en Apocalipsis, la palabra de la perseverancia. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice el Señor. Mira lo que dice en el 9. 24:9. Entonces, le está hablando a sus discípulos, a su hijo, a su iglesia, hermano. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso suena a gran tribulación, hermano. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo me imagino la cara de hermanos cuando comiencen a pasar estas cosas y miren a su pastor y le digan: pastor, pero usted solo nos habló de prosperidad, de bendición, de una vida con propósito, de autosuperación. Muchos se escandalizarán y se aborrecerán el uno al otro, hermano. ¿Qué cosa? Anoche hablábamos de que Pedro dice: armados de este pensamiento, de que si Cristo murió por vosotros, también vosotros habéis de padecer por Cristo. Es un arma. El conocer estas cosas es saber y preparar el corazón para la guerra que ha de venir sobre el pueblo de Dios, que va a tener un gran líder mundial, el anticristo, y un imperio global a sus pies, hermano. Y mira, en ese contexto, mira lo que dice el Señor ahí en el versículo 13. Más el que persevere, yo lo arrebataré al comienzo, a la mitad. No, mira lo que dice el Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es lo que los hermanos llaman la palabra de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Yo quise traer el significado. La palabra en griego es hupomeno, que es la misma palabra que vamos a leer en Apocalipsis como la paciencia de los santos, sino que en Mateo se tradujo perseverancia y en Apocalipsis se tradujo paciencia, pero es la misma palabra en el griego. Esa palabra tiene varios significados, como se ha traducido es perseverancia, paciencia, pero también significa quedarse abajo. No significa ser arrebatado, hermano, significa quedarse bajo. Imagina esa palabra, hermano. Significa resistir, significa soportar la prueba, significa tener entereza, significa padecer. El que padezca hasta el fin, el que esté abajo hasta el fin, el que sea sufrido hasta el fin. Mira el significado de esa palabra. La palabra de la perseverancia. El que perseverare hasta el fin. Y lo está hablando ¿en cuál contexto? En el contexto de los últimos días, hermano. En el contexto de las señales de los tiempos. Entonces, bajo esa palabra del mismo Señor, vamos a leer los pasajes que muchos usan para justificar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y vamos a ver que lo que el Señor está diciendo es al contrario.
La misma palabra nos da ese significado. Resistir, soportar, padecer, sufrir. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando la semana 70 se acabe. ¿Sí? Lo leímos en Daniel. ¿No es el fin? El fin no es la semana 69 ni la mitad de la semana 70. El fin es la semana 70 como tal. O sea, cuando se cumpla el periodo de 7 años de gobierno del anticristo. Vamos a leerlo, hermano. Apocalipsis. Ahora sí vamos a leer los pasajes que han sido de mucha controversia, pero curiosamente esos pasajes contienen esta palabra, perseverancia, paciencia en el griego. Es lo mismo. Apocalipsis capítulo 3, el mensaje del Señor a Filadelfia. He escuchado en estos días en internet que varios predicadores que hablan esto, hermano. La gran tribulación no la va a pasar la iglesia, la van a pasar los judíos cristianos. Miren, hermano, sí, el centro de la persecución es Jerusalén. El Señor les dijo, cuando veáis esto, ¿a quiénes? A los que están en Jerusalén, huyan a los montes. Pero miren, hermanos, acá el Señor le va a hablar a la iglesia, pero no a la iglesia de Jerusalén, a una iglesia gentil, que es ¿qué? Filadelfia, una iglesia ubicada en Asia. No le está hablando a judíos, como Mateo 24. Está hablando a gentiles. Porque, hermanos, se dice, y ahorita lo vamos a leer, que el anticristo, y no solo el anticristo, porque también hemos leído que va a surgir del mar, ¿qué? Otra bestia, el falso profeta. Va a ser que marcar a todos, no judíos nomás, a todos, grandes y chicos, ricos y pobres. ¿Con qué? Con la marca de la bestia. Y a los santos también, ¿qué? Van a perseguir. Entonces la persecución va a ser una persecución como nunca la ha habido. ¿Por qué? Porque si tú miras en este momento, los países del régimen islam están persiguiendo a los cristianos. Les he contado de cosas terribles que he visto en estos días. En China están persiguiendo a los cristianos. Rusia persiguió a los cristianos y todo lo que fue el comunismo, ¿sí? Persiguió a los cristianos. En muchos lados se ha perseguido a los cristianos, hermano. Pero esta persecución final va a ser una persecución global. ¿Sí? Donde el anticristo tenga poder y autoridad. Y la segunda bestia va a haber persecución, no solo en Israel. Mira cómo lo dice. Entonces, acuérdense del contexto de la palabra de la perseverancia. En el capítulo 3, verso 10, el mensaje de la Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mí, y esa palabra paciencia es la misma en el griego perseverancia. ¿Qué le está diciendo el Señor a Filadelfia? Filadelfia, como tú conociste mi palabra de la paciencia o la perseverancia. ¿Cuál era la palabra de la perseverancia, hermano? Que el que perseverare hasta el fin. El mensaje de Filadelfia no es que ella va a ser arrebatada antes. El mensaje de ella es que sé fiel hasta el fin. Guarda esa palabra, lo que el Señor dijo, guárdalo en tu corazón, porque es la palabra del Señor Jesús para los últimos días. Mira lo que le dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La última semana, de la mitad de la última semana, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le anuncia a Filadelfia que Él va a guardarla. No le dice lo mismo a la Odisea ni a otras iglesias, pero a Filadelfia el Señor le dice: si tú guardas la palabra del sufrimiento, del sacrificio, la palabra de perseverar en el dolor hasta el fin, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Y mira lo que sigue diciendo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mira lo que sigue diciendo: al que venciere. Pero yo a veces me pregunto, ¿cómo una persona va a vencer si ella no pasa por la prueba? ¿Qué va a vencer? ¿Qué son las circunstancias que la Filadelfia va a vencer? ¿Será que lo que el Señor dice que guardarla de la prueba es arrebatarla antes de que venga la prueba? Vamos a leer varios pasajes. Solo quiero que veamos los pasajes críticos
para ver el contexto de los otros. Amén. Apocalipsis 12. Vamos a leerlo todo. Con los hermanos que estudiamos la serie de las profecías de Daniel, yo sé que ellos tienen muy claras estas cosas. Hay hermanos que nos escuchan que esto es desconocido, esto es nuevo. Una persona vino hace 8 días a reunión y escuchó la prédica y dijo: hermanos, a mí nunca me hablaron de eso. Nunca le habían hablado de Daniel, nunca le habían hablado de Apocalipsis, del anticristo, de la tribulación. Nada de eso. Entonces, a veces toca ir despacio. Hay personas que ya conocen esto más. Pero a veces debemos... Que ya nunca hablan de eso. Nunca se Yo habla también de eso. hablaba con mi suegra de cosas. Nunca. Eso no se conoce. Estas cosas no se conocen. Entonces, por eso a veces es bueno ir despacio. Para los que la escuchen la primera vez por la misma palabra vayan entendiendo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esa mujer es Israel, hermano. Claramente descrita. ¿Por qué? El pueblo de Dios. Aquella mujer que está parada sobre la luna, esa es el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no se le concedió a los gentiles, sino ¿a quién? Al pueblo de Israel, hermano. Las promesas, el pacto y aún el Mesías viene de ¿dónde, hermano? De Israel. Entonces aquella mujer está parada sobre la luna y tiene en su cabeza 2 estrellas. ¿Qué son eso? Las 12 tribus de Israel. Mira lo que dice: estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel, a través de todo el proceso de la historia de Dios, Dios trabajando en su pueblo y preparando, permitiendo dolores en su pueblo, porque de ella habría de surgir ¿quién? El Mesías. ¿Sí? En ella se está formando. Todo el antiguo pacto tiene el objetivo de Dios poder manifestar a su Hijo en la encarnación. ¿Sí? Y ser mostrado a todos los hombres. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese es el dragón, es ¿quién? Satanás, la serpiente antigua. Pero la serpiente siempre ha tenido a su disposición imperios de hombres, hermanos. ¿Sí? Cuando Satanás se le aparece al Señor, le dice: mira, si tú me adoras, todo esto te daré, porque míos son los reinos de la tierra y todo eso. Entonces tú ves que esos 7 cuernos son los 7 imperios sobresalientes de la historia de la humanidad, en los cuales Satanás ha gobernado detrás de los reyes de la tierra. El primer gran imperio, y que tuvo relación con el pueblo de Dios, que persiguió al pueblo de Dios, ¿cuál fue? Egipto. Después vino Siria, ¿sí? Después ya entra el tiempo de Daniel. ¿Por qué Apocalipsis habla de 7 cuernos y Daniel habla de 5? Porque Apocalipsis desde Juan mira toda la historia. Daniel solo nos relata los imperios desde que él vivió hacia adelante. Daniel no estuvo ni en Egipto ni en Asiria. Entonces dice: el tercero, ¿cuál sería? Babilonia. Cuarto, Medo-Persia. El quinto, Grecia. El sexto es Roma. El séptimo es el imperio de los 10, la Unión Europea. El octavo, que surge de los 7, Apocalipsis 17, ¿quién es? El anticristo. ¿Sí? Ahí está mostrando en esta imagen Juan todo el proceso del trabajo de Dios, pero también todo el proceso del trabajo del dragón, hermano. ¿Sí? El proceso de Dios tiene un momento cumbre. ¿Cuál es? Cuando Israel manifiesta al Mesías. O sea, el hijo varón nace, el que ha de reinar, el rey de reyes, el santo de los santos. Daniel, ¿sí? ¿Sí? Como toda la profecía es como un motor que ensambla por aquí, y tú coges y atornillas y todo se acomoda de una manera preciosa, hermanos. Mira lo que sigue diciendo: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué es eso? Este dragón, cuando se reveló que es Lucifer, arrastró la tercera parte de los ángeles. Daniel también nos muestra esa pelea. Y hubo una batalla en el cielo.
Y Miguel, que es el príncipe de Dios, se enfrascó con una batalla con el dragón. Apocalipsis habla de eso. Y el dragón cayó a la tierra con gran ira. El periodo de los 3 años y medio. Y se mandó a perseguir a la mujer. ¿Sí? El último periodo del anticristo, la mitad final de la semana. Y mira lo que pasó. Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Satanás, cuando vio que en Israel ya iba a surgir el Mesías, hermano, quiso matarlo. ¿No hizo eso Herodes? ¿Cuántos niños murieron? ¿Por qué? Porque Satanás sabía. ¿Cómo? Porque acuérdense de los reyes magos. Hemos venido para honrar al rey de Israel. Y Herodes escuchó, ¿cuál es el rey de Israel? Y le preguntó a los judíos, dije, de Belén va a salir. ¿Qué hizo Herodes? Y Herodes es una de esas expresiones de la cabeza del dragón, hermano. Mandó a matar a todos los niños. Satanás sabía, hermano, el propósito que Dios tenía cuando se manifestara el Mesías de Israel, nuestro Señor, el Jesucristo. Porque la palabra Cristo es griega, hermano, pero la palabra hebrea es Mesías. Es lo mismo, ¿sí? Entonces cuando decimos que hay judíos mesiánicos, son judíos cristianos. Creen en el Mesías así como tú y yo. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Amén. Esa es la revelación plena del Hijo de Dios. Y mira lo que dice. Y ella, aquella mujer que estaba en dolores de parto, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es el Mesías, ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores. Y su hijo, después de que el hijo vino, hizo su obra, murió. ¿Qué pasó, hermano? Resucitó. ¿Y qué pasó con el Hijo de Dios? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Daniel, las profecías de Daniel, vi a uno que subía en las nubes y fue sentado delante del ángel de día. ¿Quién es este hijo arrebatado? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Y mira lo que pasó. Y ahora Juan va a comenzar, después de que el Señor fue arrebatado, comienza a suceder eso, pero pareciera que hubiera el paréntesis. Como el mismo paréntesis de la semana 69 a la 70. Tú dices que, y vendrá un príncipe y destruirá la ciudad. Y después de eso, ¿qué? Habrá un pacto. ¿Cuánto hay desde la destrucción de Jerusalén hasta el pacto? Llevamos 1900 años y no ha sucedido el pacto, hermano. Hay un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? El tiempo de los gentiles. ¿Sí? Y ese mismo paréntesis tú lo encuentras acá. Cristo fue arrebatado. Y ahora va a comenzar a hablarnos el espíritu de la mitad de la última semana. Mira cómo lo dice más adelante, para que no nos confundamos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Cuánto tiempo? Para que allí la sustenten por 1260 días. Estamos ahora en el periodo de la mitad de la gran tribulación. ¿Sí ese paréntesis? ¿Cómo pasa de un lado y salta? La Biblia tiene eso en muchas partes, hermano. Cuando estudiamos las profecías de Daniel, vimos un día los pasajes donde la Biblia, el Señor hace eso en la profecía. Como un ejemplo, Daniel dice acerca de la resurrección de los muertos. Habla de la resurrección. Dice que los justos y los impíos serán resucitados. ¿Eso es verdad? Amén. Lo que nos muestra Apocalipsis es que no es el mismo día. Los justos serán resucitados cuando Cristo vuelva. Y dice Apocalipsis, después los otros muertos serán resucitados después de 1000 años. Entonces hay un fenómeno profético, yo no me acuerdo la palabra que usan los hermanos para decirlo. Daniel ve las cosas así hacia adelante. Daniel habla de la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. ¿Sí? ¿Va a suceder? Claro, Daniel lo anuncia. Pero cuando Daniel ve la perspectiva así, de frente,
Pero cuando Juan ve lo mismo y habla de lo mismo, la resurrección de los justos y los impíos, Juan no ve de frente, sino Juan ve de lado. Y Juan ve que entre la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos hay un periodo de 1000 años. Ajá, 1000 años. ¿Sí? La profecía es clara, ambas cosas se van a cumplir, solo que Daniel no dice la diferencia de tiempo de entre la de los justos a la de los impíos. Cambio Juan sí. Algo parecido también sucedió con el Señor Jesús. El Señor un día se sentó delante en una sinagoga y cogió la profecía y dijo: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. ¿Cuál es? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre mi ungido. Y él comienza a leer la profecía y no la acaba, hermano. Lee hasta la mitad de la profecía. ¿Por qué? Porque entre el versículo en el que leyó el Señor y el siguiente está todo el periodo hasta que el Señor regrese y establezca su reino. Eso hace la profecía, hermano. Entonces nosotros debemos entender. ¿Cómo sabemos que aquí nos va a hablar de la semana de la gran tribulación? Porque el Señor dice los 1260 días. Cosa que Él ya había anunciado en varias partes. Como el momento en que el anticristo parte el pacto. Y lo que habían dicho, paz y seguridad, se vuelve en ¿qué? Devastación y tribulación. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Sí. Hoy está, pero un banquete así todo, pero el Señor nos ayuda, hermano. Y el repasar, el leer, hay muchos libros muy útiles en esto, hermano. El libro del hermano Gino, Las señales de los tiempos, y como lo ha venido complementando, es muy útil, hermano. O las prédicas que hemos compartido, si uno, cuando escucha ya la segunda vez, entiende más claramente, ¿no? Entonces mira lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y mira lo que dice más adelante, en el 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora en este proceso ya la mujer no es solo Israel, hermano. Porque después de que la mujer dio a luz al Mesías, ahora en el Mesías ya no hay judío ni griego. Ahora la mujer es todo el pueblo de Dios, hermano. ¿Sí? Y la mujer tiene muchos hijos, el pueblo de Dios. Específicamente, claro, la profecía se centra en Israel, hermano. Cuando veía Jerusalén rodeada de ejércitos. Y la abominación, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Huid. Y el Señor le habla a los judíos, pero también se nos habla de que el dragón, y lo vamos a leer, no solo persigue a los judíos cristianos que están en Jerusalén, sino al resto también. Y la curioso es que sigue Apocalipsis 13, la marca de la bestia y la persecución de los que no se ponen la marca. ¿Sí ven cómo todo cuadra, hermanos? Es un orden, la profecía es preciosa, hermanos. Mira lo que dice, bueno, preciosa cuando la entendemos, pero Señor nos prepare para vivir las cosas que van a suceder. Y dice, y se le dieron, esto es lo que el Señor le dice a Filadelfia, que Él la va a guardar de la prueba que va a venir. ¿Cómo la va a guardar? A la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. O sea que mira, terminemos, donde es sustentada por un tiempo, otra vez, y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso, hermanos? Que en el periodo de la gran tribulación el Señor va a proveer ayuda a su pueblo. Le va a dar las dos alas del águila. Eso, las alas en la Biblia hablan del poder protector de Dios hacia su pueblo. Cuando Él habla de sacar a su pueblo de Egipto, dice, como el gran águila que extiende sus alas sobre sus polluelos, así yo os saqué con mano fuerte de Egipto. Entonces cuando Él habla que va a sacar a la iglesia, no está hablando de arrebatamiento. Claro, la iglesia sí va a ser arrebatada, pero a la final trompeta.
Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, en lugar del arrebatamiento, hermanos. Pero a la final, antes solo se hablaba del arrebatamiento del hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Cristo. Porque, hermanos, así como Cristo resucitó, Cristo es ¿qué? Las primicias. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Sí. ¿En qué momento? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Hoy lo que estamos viendo es que la iglesia va a estar en el periodo de la gran tribulación y Dios la va a guardar. ¿Cómo? Mira lo que dice ahí. La lleva con las 2 águilas al desierto, no al cielo. Al desierto. No al cielo. Mira lo que decía, dice el Señor en Mateo 24. Que por causa de esa situación tan terrible que hace usted, el Señor va a cortar los días. ¿Por causa de quién? De sus escogidos. Pero ¿para qué va a cortar los días si sus escogidos ya están en el cielo? Ajá. Sería absurdo. Es que nos puede faltar la fe, la fortaleza. Pero es porque están aquí en la prueba. Están guardando la palabra de ¿qué? De la perseverancia, Sí. que es la paciencia de los santos. ¿Sí? Y mira que Daniel habla de este guardar. Daniel habla que cuando el anticristo vaya a perseguir, el Señor dice a los judíos, huyan al desierto. Y dice que se le van a entregar ciertas ciudades, menos Modad y Edom, que fueron los lugares que el Señor escogió en el periodo cuando Roma vino a destruir Jerusalén y el templo para guardar a los cristianos. Y mira lo que dice Isaías 16, eso ya lo conocemos, a unos pasajes de Daniel ya los conocemos, pero quiero que los refresquemos, hermano, porque la palabra ya hablaba de esta protección que el Señor le iba a dar a su pueblo en Israel, a los judíos cristianos que se conviertan en el tiempo de la angustia, y ya le había hablado de ciertas ciudades que iban a servir, 16, de refugio para este asunto. Mira lo que dice Isaías 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, mira ahora, del desierto al monte de la hija de Sión. Mira esta frase. Y cual ave espantada que huye de su nido, como un ave. Yo pienso que el Señor puede usar hasta aviones. ¿Saben que el Señor usó barcos para sacar a los judíos de Europa y llevarlos a su tierra prometida? Puede usar aviones. ¿Saben que hay hermanos en Moab y Edom, que es el sur de Israel, Jordania, que están preparando búnkers para los cristianos? Porque ellos conocen la profecía, hermanos. Y siempre ha sido el lugar donde el pueblo de Israel sale, los cristianos judíos. Apocalipsis capítulo 16, hermano. 16, desde el versículo 1. Y dice: oí una gran voz que decía, ¿vamos a leerlo todo? No, leámoslo más adelante para que veamos el contexto de la gran tribulación y el imperio del anticristo. Eso está tremendo acá. Dice en el 8: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Estas son las copas de la ira donde se consuma el misterio de Dios. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y mira esa frase: y no se arrepintieron para darle gloria. Es más, otros, en lo que pasaba que veíamos, buscaban la muerte y no morían. ¿Por qué el Señor no les permite morir, hermano? ¿Para torturarlos? No, hermano, esa tortura no se compara con el fuego eterno. ¿Por qué no les permite morir? Para que se arrepientan. Porque hay personas que les pasa y uno dice: ay, Señor, quítale la vida. ¿Por qué no le ha quitado la vida? Queriendo que se arrepienta. Pero mira, estos no se querían arrepentir y se daban cuenta que eran juicios de Dios. A veces me pongo a ver Discovery y ahora sacan documentales del Apocalipsis,
de las copas, y saben qué cosas van a suceder. Cuando les sucedan van a darse cuenta que hay el cumplimiento de la profecía y ni así se van a arrepentir. Tremendo, ¿no? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Cuál es el trono de la bestia? Aquel imperio que tiene, en el cual el anticristo hace el pacto de 7 años, ¿sí? Ese es un trono, ese es su imperio, ese es su gobierno. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y saben que, hermano, mira que varios científicos están examinando el chip, el microchip, el biochip, el que están creando, el que van a poner en Estados Unidos del régimen de salud, y dicen que tiene un material, no me acuerdo qué es, que puede producir úlceras, cáncer, creo que es mercurio, hermano, que trae enfermedades. Imagínate que te pongan a ti un aparato externo en la frente, dolor de cabeza, eso va a ser terrible, hermanos. Y ellos ya se lo pusieron unos, quieren exponérselo globalmente al pueblo. Lo que les contábamos, hermano, el presidente de la Unión Europea, que huele a anticristo, vino secretamente aquí a Colombia. Tú vas a internet, hermano, tú buscas el blog de la Unión Europea y el blog de este hombre y encuentras a todos los lugares que viaja diario. Hay países que va 3 veces al día. Vino aquí a Colombia y no lo mostró en su calendario, en secreto. Se reunió en secreto con santos, hermano. ¿Y saben qué? Había una hermana ahí que le iba a traducir al hombre. ¿Saben qué vino a hablar con santos? Cómo implantar el chip y cómo subsidiarlo a las clases bajas. Estrato 1 y 2. Esto huele a feo, hermano. Y saben que la hermana no sabía nada de esto. Salió y le contó a su hermano. Y llegaron, y la hermana llegó a contarle al hermano, y en la casa del hermano había una reunión, y un hermano comenzó a hablar de estas cosas. Y ella se dio cuenta por la palabra que el presidente de Europa que vino venía a hablar de esto, de la marca y de las cosas. ¿Qué tiempos están viviendo? Si la inteligencia del Señor que pone una hija suya a escuchar de la misma boca el personaje aquel. Señor, mira lo que dice. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. ¿Sí sabían que el río Éufrates ya se está secando, hermano? Yo tengo esa noticia en la página. Seco, cuarteado, ¿tú lo ves? Preparándole el camino a los reyes del oriente para la guerra que se viene, el Armagedón. Qué tiempos, hermano. Qué tiempos. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, China. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quién es la boca? El dragón, ¿quién es? Satanás. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia. Satanás, el presidente de la Unión Europea, que no sabemos si es el actual o el que venga, y el falso profeta es aquel imperio anglosajón, unido entre Estados Unidos e Inglaterra, por el famoso acuerdo de la OTAN. Miren, hermanos, miren esto, porque esto es bastante importante. De su boca salieron espíritus como rana sobre todos los reyes de la tierra. ¿Sabe qué quiere hacer nuestro presidente, hermano? Entrar a la OTAN. ¿Para qué? Para entregar el ejército. ¿Para qué? Léalo. Pues estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. El presidente de Europa ya vino acá, hermano. Está viajando como una serpiente, hermano. Por todos lados. Estados Unidos. John Kerry ahorita es el embajador. Antes era esta mujer
la esposa de Clinton, De Hillary, que eran como ver a Jezabel, hermano, la serpiente, saliendo por toda la tierra. ¿A qué, hermano? ¿A qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del Armagedón. Hoy, en estos días, hoy creo que leí en Facebook, un hermano publicó la noticia, el comandante del ejército de Israel estaba hoy en la Unión Europea. Israel está haciendo operaciones conjuntas con la OTAN. Eso es como suena, como las ranas convenciendo a los presidentes, hermano. Y mire, en medio de ese contexto, hermano, terrible, ya vemos al anticristo, al falso profeta. He aquí, yo vengo como ladrón, no ha venido el Señor. Y si el Señor no viene, no hay arrebatamiento, porque Cristo volverá. Y primero, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, resucitarán los muertos. Y después, los que hayamos quedado. Pero si Cristo no ha vuelto, no hay ni resurrección de muertos, ni arrebatamiento. Eso dice Pablo, eso lo vamos a ver dentro de 8 días en detalle, hermano. Miren lo que dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Uy, pero no, pero si ya están en el cielo, en pleno periodo del anticristo, hermano. Se le habla a personas que sean creyentes, que velen y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está, yo tengo un documental de Israel que se llama, el primero se llama Las Puertas del Armagedón, que son viejitos, y el segundo se llama, la segunda parte de ese, y muestran el valle. Ahí, un valle así como cuando tú ves esas películas de Corazón Valiente, que está el ejército acá y le está acá, y un valle así preparado. Así es el valle de Armagedón. Un terreno, dijo un general de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados llegaron a Israel, dicen: nunca he visto un lugar mejor preparado para una guerra. La Biblia ya lo decía, hermano, ahí se van a reunir todos los reyes de la tierra para luchar contra el Cristo. Miren en qué tasa estamos, hermano. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo de Dios, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de la tierra. Entonces, hermanos, si vemos como en medio de todo esto todavía el Señor le habla a su pueblo que está ahí, que debe velar, que debe vestirse, para que no sorprenda el día como ladrón en la noche. Eso de que es ladrón en la noche no quiere decir que cuando Él venga nadie se va a dar cuenta, sino que no sabe en qué momento va a venir. Porque otra gran señal es que la venida del Señor va a ser como un trueno de oriente a occidente, y todo hombre lo verá. Entonces recordamos las preguntas, hermanos. ¿Estará la iglesia en la manifestación del anticristo? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Yo creo que la palabra habla más, ¿cierto? De lo que nosotros podemos decir. Oremos. Hermanos, me faltó mostrarles un versículo. Leámoslo porque es importante. Es fue el que les dije y me lo salté. Me acabo de acordar. Leámoslo porque él habla de la palabra de la paciencia en medio de la gran tribulación. Ahí atrás. Creí que lo habíamos. Apocalipsis 14, en el 9, hermano. Es que es tan claro que no quiero dejarlo pasar, hermano. 14, hermano. Perdóneme si me toma mucho tiempo, pero si no lo hacemos hoy, dentro de 8 días se nos alarga más la serie. Entonces terminemos hoy. Miren lo que dice en el 14:9, hermano. Dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del humo. Pues miren el contexto. Y del Cordero. Y del Cordero. Miren el contexto, hermano. La marca de la bestia, marcando a todo hombre. Estamos en el periodo final, hermano. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y mira qué dice aquí. Aquí está la paciencia de los santos. En medio de todo eso, hermano, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Sí ven por qué se dice tan importante? Hermano, en medio de la marca de la bestia, del anticristo, de todo eso, ahí debe estar la palabra de la paciencia de los santos. Amén. Y dice, y oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados los que son arrebatados. No, hermano. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, o sea que en medio de todo eso, hermano, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje es muy clave, ¿cierto, hermanos? Por eso no quise dejarlo pasar, hermanos. Qué palabra, hermanos.